Muy buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, un nuevo espacio de salud para compartir con ustedes en este jueves de estreno. Como estamos habituados, vamos a ir desglosando una serie de patologías y enfermedades que afectan a gran parte, lamentablemente, de la población y no podemos dejar de lado el cáncer. ¿Sí? Entonces, esta noche vamos a dedicar este programa a hablar de oncología, el abordaje quirúrgico del cáncer, y por eso nos acompañan el doctor Martín Chenú. Él es coloproctólogo y jefe de cirugía digestiva de la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital de Clínicas. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto, bienvenido. Muchas gracias. Y voy a saludar también ahora al doctor León Villalba. Él es cirujano oncólogo y jefe de la sala de tumores de la primera cátedra de cirugía del Hospital de Clínicas. ¿Qué tal, doctor? Así es. Buenas noches, Lilian. Un gusto estar con ustedes. Y un tema, por decirlo así, no muy agradable, ¿no? Hablar del cáncer. Hay dos temas que muchas veces no queremos hablar en los programas, que es el cáncer, y tampoco queremos hablar de los cuidados paliativos en el caso de los enfermos terminales, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, pero son necesarios porque son parte de nuestra realidad como seres finitos que somos. Debemos partir algún día, y también en el caso del cáncer hay muchísima gente en nuestro país con esa enfermedad, doctor. Así es. Hay un incremento en la cantidad de casos de cáncer, lo que llamamos nosotros casos nuevos, por la incidencia. Hay más casos, probablemente por dos motivos principales. Uno tendrá que ver con la expectativa de vida que ha subido. Y el otro aspecto es que se diagnostican más porque se hacen más estudios de búsqueda. Ya. Entonces, mayor prevención también, en el sentido de que la gente se va a consultar. Sí, que se llama prevención secundaria, es decir, diagnosticar el cáncer temprano. Ya. Por ejemplo, lo que se acaba de hacer en el mes que pasó con la búsqueda de los tumores de mama con las mamografías, por ejemplo. Exacto, y el cáncer de próstata, se hace toda una campaña. Sí, así bueno, pero aparte de eso, de esos cánceres, ¿cuáles son los más frecuentes? En Paraguay. De hecho, en todo el mundo, el cáncer más frecuente de lejos es el cáncer de piel. O sea, piel es digamos, pero hay dos tipos de cáncer de piel. Uno que es, entre comillas, más benigno o no es tan agresivo. Entonces, ese cáncer ya no se incluye en las estadísticas. Es decir, no hay ninguna parte estadística sobre cáncer de piel no melanoma. El cáncer de piel melanoma que se da en los lunares o en las manchas oscuras, ese sí es un cáncer muy agresivo, pero es un cáncer infrecuente. Sería el 1% de los cánceres de piel. Ese es el cáncer más frecuente. Ahora, si consideramos por sexos, el cáncer más frecuente en la mujer, en todo el mundo probablemente hoy, es el cáncer de mama. Sigue siendo el de mama. Es el cáncer de mama. En Paraguay, hasta hace poco tiempo, el cáncer más frecuente era el de cuello uterino. Pero ahora el cáncer de mama ha superado probablemente esa. Ha tenido una remisión. O sea, mejoró mejoraron los resultados con cuello uterino, y sin embargo el cáncer de mama en el mundo occidental va subiendo, y si bien no tenemos las cifras que hay en otros países industrializados, es el cáncer más frecuente en la mujer hoy en día. ¿En el cáncer de útero podría tener que ver un poco también la vacuna? La vacuna es un factor de prevención. La vacuna contra un virus que se llama el virus del papiloma humano. Exactamente. Sí. Y también las campañas de detección a través de los estudios de citología, se conocen como el Papa Nicolau. Papa Nicolau, exactamente. Doctor, y el segundo cáncer me dijiste que era de colon. En ambos sexos. En ambos sexos, o sea, tanto hombres y mujeres. El segundo cáncer en mayor frecuencia hoy en día es el cáncer de colon. Bueno, y vamos a dar entrada acá al doctor Martín Chenú, que él es coloproctólogo y jefe de cirugía digestiva. Y te toca estar en eso, ¿no, doctor? Sí, así como estuvieron mencionando, el cáncer colorectal es la segunda causa de mortalidad por cáncer en los Estados Unidos. Una patología bastante frecuente. Contamos con métodos de despistaje para poder detectar precozmente lesiones que en un futuro podrían transformarse en cáncer, que es la colonoscopía, que en los últimos años se bajó la edad justamente porque hubo un incremento
de los pacientes menores de 50 años comenzaron a desarrollar cáncer a edades precoces, entonces se bajó la edad a 45 años. Y es muy importante porque diagnosticado precozmente, las posibilidades de curación con el tratamiento adecuado es bastante elevada, sobre todo si se hace un diagnóstico en estadios precoces de la enfermedad. Ya. ¿Qué diferencia, doctor, hay entre endoscopía y colonoscopía? La colonoscopía es una endoscopía digestiva baja, que sirve para mirar, vamos a decir, el tubo digestivo distal. En cambio, la endoscopía digestiva alta es para ver las partes proximales, el esófago, el estómago, el intestino delgado. Esa sería. Colonoscopía es un sinónimo, una endoscopía digestiva baja. Ya. ¿Y en qué casos se recomiendan ambas, doctor? Bueno, mucho depende de los síntomas. Generalmente hay patologías benignas y malignas que uno puede, vamos a decir, detectar con este tipo de estudios. Específicamente en el cáncer de colon, cuando de repente tenemos unos cambios en los hábitos defecatorios, un paciente ya que supera los 45 años, algún trastorno como un sangrado, por ejemplo, con las defecaciones que suele ser frecuente, o eliminación de moco. Esos son algunos de los puntos que tienen que llamar la atención como para acudir al especialista y probablemente someterse a este tipo de estudios. Ya, en ese caso se recomienda la colonoscopía. La colonoscopía, sí. Ajá. Así es. ¿Y la endoscopía en qué caso La se endoscopía recomienda? alta, bueno, va a depender mucho de los síntomas también del paciente, la edad del paciente, vamos a decir, algún antecedente familiar importante. Pero muchas veces uno solicita eso por un paciente que viene por una gastritis, viene con síntomas de una mala digestión, se podría llegar a solicitar ese estudio de endoscopía alta. Hay países donde la incidencia del cáncer gástrico es muy elevada, por ejemplo en Japón, donde ellos sí tienen programas de detección precoz de cánceres gástricos por la elevada incidencia que tienen. ¿La incidencia es mayor en hombres o en mujeres en Paraguay? Es similar en ambos sexos. Mira. En el colorectal es 50 y 50, no hay diferencia. Ya. ¿Podría haber algún tipo de confusión en cuanto a ese cuadro con la diverticulitis, por ejemplo, que también se habla de defecación con sangrados y demás cosas? La diverticulitis es una inflamación, es un problema benigno, es una enfermedad, patología benigna. Justamente uno de los diagnósticos diferenciales es el cáncer colorectal. O sea, podría confundirse en determinadas presentaciones con un cáncer, entonces es importante hacer el estudio completo. Ya, doctor León, en su experiencia, la gente, o sea, la gente que recurre a la especialidad de ustedes, ¿recurre a tiempo o la mayoría recurre y llega tarde? ¿Cuál es la realidad en Paraguay? Lastimosamente, y a pesar de muchos avances que tenemos en la detección precoz, y lastimosamente los casos avanzados siguen siendo muchos. Hasta diré que la mayoría. Depende un poco del entorno que consideremos. De la franja social también, ¿no? Exactamente. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque el acceder a atención médica con facilidad hace que los pacientes consulten antes. Claro, el acceso a la salud. Exactamente, ¿no? Eso es muy importante. Es básico, porque si bien tenemos unidades familiares en todo el Paraguay, según dice el Ministerio de Salud Pública, no contamos con especialistas oncólogos en todas las unidades de salud del Ministerio, por ejemplo. Así es. Y en oncología, por ejemplo, estamos muy, digamos, dependientes de ciertas tecnologías. Por ejemplo, la mamografía implica tener un equipo, tener gente entrenada, etcétera. Las endoscopías, las detecciones de algunos gérmenes que están involucrados con el cáncer, ¿verdad? La detección con tomografías de los cánceres de pulmón, ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay personas que son de riesgo, se llaman, aquellas que tienen un antecedente familiar o personal de cáncer, o aquellas personas que, por ejemplo, tienen hábitos que podrían favorecer la aparición de un cáncer, ya sea el tabaco, que es muy importante, y también otras situaciones que pueden desencadenar en cáncer. Claro. De hecho, hasta la propia obesidad, sobre todo en cierta edad, es un predisponente para ciertos cánceres.
Exacto. Bueno, y usted dijo algo muy importante en relación a que podría estar el especialista, pero los equipos también son fundamentales para utilizarlos, ¿no? Para el método diagnóstico que se debe realizar. Absolutamente. Porque ¿de qué sirve un especialista que lo pueda clínicamente quizás chequear y presumir de que hay una enfermedad si no la constata? Así que vamos a hablar de eso, me permiten, vamos a hacer la primera pausa de la noche, una brevísima pausa, agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma, calidad e innovación por apoyar este programa. Vamos al primer corte, volvemos enseguida.